todos. Estamos ya en vivo y en directo para el capítulo 14 de Divulgamanía, donde tendremos interesantes invitados, invitadas en este caso, de la Fundación Asper Chile, justamente para hablar del tema del autismo, modelo médico y social de la experiencia. Así que ahora vamos a comenzar a invitar a nuestras invitadas. Roxana. Y ahora... Ahí está Roxana. Espérame. Hola Roxana, sí, está hacia el otro lado de la cámara. Sí. Mientras tú te das vuelta ahí, yo estoy buscando a Carolina acá. Espérame. Es que no sé cómo se da vuelta. Que me manejo mucho en esto, entonces. No te preocupes, si aquí, No sé aquí o alguna vez incluso tuvimos que suspender un programa porque no nos pudimos conectar. Siempre todos aprendemos, así que siempre hay algo que pasa que nos puede generar algún tema. Así que por mientras yo estoy, vamos a esperar que se está conectando más gente, y yo estoy buscando acá para conectarnos con Carolina también. Ahí está, ahí llegó Carolina también. No sé cómo se gira la cámara. Generalmente tiene un botón en la parte de arriba abajo, perdón, donde está la cara de uno está abajo. Ahí está Carolina. Hola, ¿qué tal, Carolina? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Estamos esperando que ahí Roxana tiene algunos problemas con la cámara, está hacia el otro lado, está con la cámara debajo de donde está la... ¡Ahí está! ¡Ay, sí! Oigan, no se preocupen que esto, para los hemos tenido muchos programas, esto no fue nada lo que nos costó, esto fue una conexión rápida. Hemos tenido, como le decía yo, problemas otras veces con la conexión, incluso hemos tenido que hacerlo con invitados aquí mismo, porque no lograron conectarse. Bien, partimos, vamos a hacer la presentación nuevamente. Estamos en el capítulo 14 ya de Divulgamanía. Hoy el tema es autismo, modelo médico y social desde la experiencia. Estamos con Roxana Poblete, presidente y directora ejecutiva de la Fundación Asper Chile, y Carolina Silva, abogada encargada de la jurídica de Fundación Asper Chile. Muy buenas noches y muchas gracias por estar acá con toda la gente. Bueno, la gente que está conectada nos pueden escribir sus consultas, sus comentarios para irlos viendo. Les cuento, estimadas, que yo lo único que acostumbro a hacer es interrumpir a los invitados cuando hay algún comentario para que no se vaya el comentario, porque si no se desaparece. Entonces la interrumpo, leemos el comentario y les sigo. Así que bienvenidas a ambas. Muchas gracias, Pablo. Hola, Pablo. Bueno. Bien, partamos. Yo creo que aquí, por ejemplo, Teresita de Fátima dice se ven hermosas. Pues debe ser a lo mejor alguien que las conoce del fan club. Partamos con, yo creo que lo más básico, cuéntanos un poco en qué consiste la fundación, de dónde surge Asper Chile. No sé, ¿hay quién se anima? Caro, ¿cuentas tú o cuento yo? La directora le doy el pase porque ella es la que tiene la experiencia de tener nuestra fundación en pie hasta el día de hoy. Ya, voy a contar yo. Bueno, la fundación se realiza más que nada por la necesidad de poder ayudar a las familias. Yeah. Ya sea en terapia, bueno, sabemos muy claramente que las terapias son muy caras, muy costosas, y los chicos dentro del espectro necesitan como un equipo multidisciplinario. Entonces, viendo la necesidad de las familias que no podían acceder a estas terapias en conjunto, se nos ocurrió la idea de hacer una fundación. Y también para poder ayudar a las familias a la contención, a apoyarlas, también para poder capacitar a la cantidad de entidades de educación, de salud, entidades municipales, privadas, públicas, y a la gente en realidad en la sociedad civil que poco y nada saben de lo que es autismo.
Esta fundación lleva bastante tiempo y fue más que nada porque, bueno, mi hijo está diagnosticado hace muchos años Ya, atrás, lo diagnosticaron a los 6 años, cuando se hablaba del síndrome de Asperger, ahora hablamos de TEA nivel 1, perfecto. y claro, obviamente nosotros como familia empezamos a ver cómo le íbamos a dar herramientas, pensando que yo era como la única que tenía un niño diferente. Y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que había muchas familias y que la verdad tenían súper poco apoyo y lo que más nos contaban era el tema de las terapias, que en verdad son súper caras. Ya, Así que de ahí empezamos a crear talleres, a trabajar con algunos profesionales y ahí fuimos avanzando poco a poco en toda la cantidad de cosas que podemos hacer y que hacemos ahora. ya. Maravilloso, sí. Eh, Súper interesante porque surge entonces como de la experiencia y también es muy interesante lo que tú comentaste, eh, esto de que uno piensa que es como lo único que le pasa, ¿cierto? Como, bueno, en general cualquier cosa que a uno le pase y que le genere preocupación, uno cree que está solo en el mundo y no, pues siempre hay alguien más que está en lo mismo. No sé, Carolina, si tú quieres agregar algo a lo que comentó Roxana antes de continuar o no. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros como fundación hemos trabajado en dos ámbitos bien fuertes, que son salud y Ya. educación. Por lo mismo hemos estado haciendo capacitaciones a distintos colegios que se han interesado en este tema, porque Mm. son muy pocos los educadores que quieren estar aprendiendo de esto. Y no solamente colegios o universidades con las que nosotros hemos trabajado también acá en Santiago. También se ha interesado el Hospital de Peñaflor en trabajar en Ya. conjunto con nosotros también para poder capacitarse, gracias a un concejal que hay acá en Peñaflor, que es Fernando San Martín, que nos ha apoyado así, pero de corazón en este tema. Entonces, para nosotros es primordial el tema de capacitar y visibilizar este tema porque, eh, Mm. como tú bien dices, si a uno no le pasa, uno no lo ve. Y cuando Claro. uno está inserta en un tema como este, uno empieza a ver muchas aristas en las cuales uno puede trabajar. Entonces, es algo que cuesta mucho porque las ayudas Mm. son muy escasas a nivel de municipalidades, autoridades. Por eso que nosotros trabajamos para que nuestros niños puedan tener las terapias a bajo costo, porque Mm. como bien dice Roxana, las terapias son esenciales para nuestros niños. Entonces, Mm. la verdad es que son carísimas. Bueno, nosotros tratamos, y gracias a nuestros profesionales que nos han apoyado de corazón, que ellos hacen casi algo ni siquiera por ganar plata, sino que es por estar con Claro. nosotros y hacen un cobro súper bajo para nuestros niños. Entonces, esto que tú haces para nosotros es esencial para que nosotros nos puedan conocer, no para que nos conozcan a nosotros como Roxana o como Carolina, sino que como Claro. Mm. fundación para que puedan apoyar a nuestros niños. Nosotros tenemos familias de muy escasos recursos, que nosotros Mm. qué más quisiéramos sacar de nuestro bolsillo, pero ya sacamos de nuestro bolsillo para hacer muchas Claro. cosas, para nuestros talleres y todo. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito y como yo lo he dicho en Mm. todos los lugares que yo he ido, yo si bien soy abogada, pero para mí las leyes más importantes para mí son las leyes del amor, que es por lo que Mm. yo hago este tema en la fundación. Sí, maravilloso. Saludamos aquí a Claudio del Cine que mandó unas caritas ahí. Y claro, y qué bueno que se remarca todo eso de que esto lo han hecho ustedes, bueno, ahora están en pleno proceso de crecimiento por lo que veo yo, por lo que ustedes cuentan, pero que ha sido, me imagino, un trabajo que han hecho ahí a pulso, ¿cierto? Desde alguna reunión ahí como muy informal, una 11, qué sé yo, de ahí de haber surgido la idea, ¿cierto? Que se juntaron y de ahí empezó a crecer y todo. ¿Y cómo creen ustedes que es? Porque una de las cosas que ustedes comentan que es importante para la fundación, aparte del tema de la terapia, ¿cierto? Es el tema de la educación, el conocimiento sobre el tema del autismo o del espectro. ¿Cómo creen ustedes que está el conocimiento a nivel de la gente en Chile, por lo menos? Para no hacerlo tan grande, aquí en Chile, al menos. Claro, si bien es cierto, ahora se habla mucho más de autismo Ujú. y eso es súper bueno, Sí, mucho más que porque antes, hace mucho más. 10 años atrás Sí, no se hablaba tanto.
Y cuando uno hablaba de autismo, inmediatamente la gente lo asociaba al autismo severo, al autismo no verbal, sin saber que existían muchas ramas, y existen muchas ramas que tienen que ver con el autismo. Por eso se habla de espectro, porque es Mm, muy amplio. Una persona dentro del espectro no es igual a otra, aunque tengan el mismo diagnóstico. perfecto. Entonces, eso ha sido súper bueno, un plus importante, que se visibilice mucho más el autismo. Se están creando leyes, hay una ley de autismo que se está trabajando. Ya, Entonces, eso es súper, súper fundamental para que las personas, no solamente quienes estamos insertas en este mundo, puedan conocer un poquito más lo que es el autismo, lo que mm, son nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes y también adultos. Tenemos que pensar que hay muchos adultos que han sido sí, diagnosticados tardíamente. sí, Entonces, y eso es gracias a que se ha visibilizado mucho más el espectro del autismo. Y eso es muy bueno. sí, sí, yo lo he visto, Pero ¿ah? He que visto que en los falta, colegios falta. hay por lo menos se sabe que está, bueno, siempre ha estado, pero los colegios tienen conciencia, están los programas, pero falta igual a lo mejor, yo lo digo de mi experiencia como psicólogo, sin ser experto en el tema ni mucho menos, pero soy formador de psicólogo y psicóloga, y lo que veo es que en las mallas les cuento yo que no hay nada de esto, ¿eh? O muy poco, o sea, se nombra, ¿cierto?, por ahí en algún ramo, pero nada más. ¿Sí? Aquí hay una pregunta, Alfredo Vázquez Roja dice, ¿existe apoyo del Estado a las familias de niños TEA? La verdad, hasta el momento, muy poco. Yo Ya. diría que casi nada. Si bien es cierto, en los SPAN existen profesionales que trabajan con los niños, o que son derivados a veces de los hospitales, derivados a sus SPAN para hacer un equipo, o sea, para hacer un trabajo de equipo multidisciplinario. Las horas son súper escasas. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una familia que espera mucho tiempo en una hora del profesional que sea, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, y cuando le dan la hora, claro, asisten, y después la próxima hora son en 2 meses más, 3 meses sí. más. Entonces ahí no vamos a tener un... Entonces, por eso se está trabajando bastante, y hay muchas organizaciones que están trabajando en el tema de la ley de autismo, conjunto a algunos senadores, algunos diputados, porque es importante que el Estado se haga parte del apoyo a las familias y a las personas dentro del espectro. Es súper importante y fundamental, pero que existe es muy poco en realidad, hasta el momento. ¿Y en qué consiste esta ley? O el proyecto en este caso, porque es cierto que está en proyecto todavía, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿O qué Sí, cubriría? hay, ¿En qué aportaría a, a los niños y niñas con TEA y su familia? hay, Mira, ahí yo dejo a A la la encargada jurídica. sí. Mira, Pablo, ¿sabes qué pasa? Yo la ley la encuentro bien interesante, Ya. porque tiene varios puntos interesantes que, para comenzar de alguna forma, yo creo que está bien. Falta mucho, pero por ejemplo la ley habla, porque si nosotros nos vamos a la ley 20.422, habla de la igualdad de las personas que tengan deficiencias físicas mentales. No, no habla del tema sensorial. Por lo Ya. tanto, en lo que estamos al debe, comenzando por esa parte en la ley, es que existen las oficinas de inclusión, que son oficinas de discapacidad. Por lo tanto, nuestros Ujú. niños están dentro de los discapacitados. Y en realidad, Mm, primero, nuestros niños no son discapacitados, porque la discapacidad se ve con un tema físico, y ellos no son discapacitados mentales. En segundo lugar, la ley quiere cambiar el tema de trastorno del espectro autista por una ya. condición, porque de partida nuestros niños no son trastornados, tienen una condición. ¿Por qué? Porque no son Oye, qué enfermos mentales, interesante como ese yo le punto. decía. Exacto, entonces, ¿por qué queremos una ley distinta para nosotros? ¿Por qué necesitamos para nuestros niños una ley que sea distinta al tema de la discapacidad? Porque son dos temas que se van por cuerdas distintas. ¿Por qué? Porque las personas que dan la credencial de discapacidad es un grupo multidisciplinario que mide cuánta es la discapacidad que puede tener una persona. Pero Sí, el ¿cómo tú mides porcentaje, la claro. discapacidad, el porcentaje? Entonces, ¿cómo tú midas la discapacidad sensorial de una persona autista? No se puede medir.
porque no es mental. Entonces este grupo multidisciplinario no tiene cómo medir eso, si bien existen niveles, como bien dice Roxana, pero por ejemplo una persona que tiene un nivel 1, que es una persona que se puede desarrollar normalmente como cualquier otra en la vida de trabajo, de estudio, si tiene esta credencial de discapacidad, lo tienen Ya. le tienen que poner como un porcentaje de discapacidad mental. Por lo tanto, ¿qué significa que a futuro? ¿Cómo va a ser una persona de derecho en el futuro? ¿Cómo voy a poder adquirir cosas, por ejemplo, si yo tengo una discapacidad mental? Entonces, eso es uno de los puntos que tiene que ver con el tema de la ley de autismo. El otro que podríamos Oye, hablar importante ese con el punto, tema de ¿ah? la... Sí, es muy importante. Sí, y hay No muchos sé, puntos importantes. yo desconozco, por eso les pregunto, pero suena como bien avanzado, no solo para Chile, como para varios países. No sé si o hay otros países que ya van más avanzados en estos temas. Absolutamente. Por ejemplo, España es un país que está súper Ya. avanzado. Muchos países de Europa tienen otro trato con el tema de las personas autistas, tanto en el ámbito educacional como en el ámbito laboral. Ellos tienen Ya. las terapias, son allá casi gratuitas, no se pueden medir con Chile. Bueno, pero es que ellos también Ya. tienen otro sistema de salud, entonces también yo creo que Sí, por ese sí. lado también es Pero acá en distinto. Latinoamérica me suena como la ley debe ser pionera, me imagino. Yo me imagino que sí, porque, por ejemplo, Sí. el otro punto importante que tenemos que mencionar con respecto a la ley es el tema del diagnóstico temprano, Mm. que el niño entre no que sea a los 4 o 6 años, sino que sea dentro de los 30 primeros meses de vida. El tema Ya. de la prestación de salud, que debe existir una prestación de salud ejemplar para las personas autistas, no solo los niños, las personas en general, no hasta cierta Mm. edad, sino que para toda la vida, porque esta no es una enfermedad, es una condición que se lleva de aquí hasta la eternidad. Entonces, Claro. no es un tema por edades. El otro tema que es importante, el tema de la inclusión social en Mm. centros educacionales y laborales. Eso no está regulado en ningún área, en ningún articulado en este país, ni siquiera en la Constitución. Por ejemplo, el otro tema también, que la imprescriptibilidad de la acción penal con respecto a los delitos violentos. ¿Por qué, Mm. ¿Por qué lo menciono esto, que es un tema muy importante? Porque los niños, cuando tienen esta condición de autista, ellos comienzan a tener una conversación, por llamarlo de alguna forma, a comunicarse en una edad más avanzada. Por lo tanto, si Mm. tienen algún tipo de violencia o abuso sexual, ellos no lo van a dar a entender hasta cuando sean más grandes. Y como los delitos son prescriptibles, tienen ciertos años de prescriptibilidad, entonces, en el fondo, ¿qué pasa Mm. cuando pasan esos años y el niño Claro. quiere Bueno, se hablarlo? puede Ya comunicar, el delito digamos. está prescrito. Exacto, entonces ya no hay nada que hacer porque el delito prescribió. Entonces, eso también es uno de los puntos importantes que se quiere tratar en la nueva ley de inclusión. También está el tema de los pictogramas, que son sumamente importantes para todas las entidades públicas, hospitales, museos, policía en general. ¿Por qué? Porque los niños, cuando llegan a un centro asistencial, es muy difícil para ellos poder explicarles lo que les van a hacer. Hay que adelantarlo, Mm. nosotros como padres tenemos que adelantarlo. Pero qué mejor que tener, ya que por ejemplo en algunos hospitales, si tú te fijas, están escritos en Mapudungún, Sí, sí, sí. ya. ¿Qué nos costaría hacer unos pictogramas también en los hospitales, ya Claro. sean públicos o privados? Si esto es para todos Sí, lados, porque si si los niños fuera no una tienen norma, una una ley, tiene que, condición tiene que económica. tenerlo todo, pues sí. Para todos, Mire, exactamente. algunos comentarios aquí dice Marilu Jiménez, dice, en España no existe una ley de autismo, solo un reglamento. En España lo fuerte y bien definido en la ley de discapacidad. Ironcita 77, todo se basa en la infancia. Es muy difícil encontrar apoyos para adolescentes. También Ironcita dice, los pictogramas son súper inclusivos para todos. Qué interesante esto Exacto, no de los solo... adultos y adultas que en su momento, bueno, hay un montón de temas que no fueron diagnosticados para los que somos más grandes, digamos, que podemos tener un montón de cosas que no nos enteramos porque antes era distinta la cosa, así que, pero qué interesante eso que comentas de que no hay una edad, porque esto me tocó a mí conocer No, un adulto diagnosticado y claro, eh, una persona obviamente común y corriente, sin ningún mayor problema, obviamente, pero igual tiene que buscar apoyo, y se lo diagnosticaron muy mayor.
muy, Y muy de hecho mayor. creo que la nueva ley creo que Ujú. está definiendo cierta edad, creo que los 18. Entonces, en el fondo uno dice que, o sea, a los 18 años yo hago, ¡pum!, se me terminó mi condición TEA. Y no es así. Las personas autistas son autistas siempre. No existe la pastilla Mm. mágica, que yo me voy a tomar una pastillita, se me va a pasar. Entonces, ¿por qué tiene que ser tan limitado? Esto debe ser para siempre, como las personas que tienen otro tipo de condición. Los pictogramas, por ejemplo, no solamente son para las personas autistas, también son para los niños Down, que Sí, sí, no, y ellos también deberían tener también muchos beneficios que tampoco los tienen, ellos tienen pero muy poco. Entonces, esta ley de mm, inclusión yo creo que va a servir para muchas personas, no solamente para los niños autistas, existen muchas condiciones, no solamente el sí, autismo, sí, muchas, muchas muchas, condiciones. son Acá variadas. hay más. Entonces tú lo debes saber como psicólogo. Sí, sí, de hecho tuvimos un programa hace un tiempo del síndrome de Tourette, por ejemplo, que es súper, muy, muy desconocido Mm. también, estuvimos conversando. Acá Inoncita dice, los test son para niños y no abordan adolescentes adultos. Sí, por lo que estaban comentando que los adultos quedan como... Marilu dice, la Comisión Unida del Senado que está analizando la ley abrirá una sesión para las agrupaciones puedan exponer. Claro, eso pasa como con todas las leyes, me parece. Claro, aquí vuelve a comentar, ustedes son autistas toda la vida. Exacto, y mucha dualidad de diagnóstico, exactamente. Eh, Eso es importante, sí, pero disculpa, porque si no después se adelante, me dicen adelante, no, súper sí, dispersas. interrúmpanos, obviamente. No dan la idea Sí, de nuevo, Roxana. y no cuesta como agarrarla. Aportar un poco más a lo que comentaba Carolina, si bien es cierto, al principio esta ley de autismo hablaba solo hasta los 18 19 años, eh, se llegó a un consenso y las mismas agrupaciones que están trabajando en conjunto con diputados y senado hablaron de que, si bien es cierto, la condición del autismo es durante todo el ciclo de vida, porque es parte de uno, no Mm. es una enfermedad, no es una patología, no es algo que, como decía Carolina, a los 18 19 años, wow, se me quitó el autismo. Entonces es súper importante que todo esto, este proyecto y todas estas ayudas que se quieren generar para las personas dentro del espectro sea durante todo el ciclo vital. Si bien es cierto, se habla mucho o se entregan muchos apoyos a los niños, a los... Ahí se cortó un poquito, parece, Roxana. A ver, habla ahora. sí, ¿me escucha? Se escucha muy bajito. Bueno, por mientras, similar a lo que estaba diciendo Roxana, lo que dice Marilu, ¿cierto? De que si bien, ¿Sí? ahí sí, que si bien no hay tope, no va a haber tope, pero parece que es un tema más bien presupuestario el que sería el problema, Así digamos. es. Sí. Claro, Por porque eso es reconocerlo súper durante toda la vida importante. significa tener que pagar tratamiento toda la vida. Ujú. Exactamente, por eso es súper importante que esta ley de autismo abarque todas las edades, Mm, porque si bien es cierto, mientras más rápido o más pronto es el diagnóstico, mucho mejor es el pronóstico, mm. pero tenemos que también entregar apoyo a los adolescentes, a los adultos que están muy dejados de Sí, lado, sí, que son personas que las diagnosticaron tardíamente y que recién cuando las diagnostican es como, ah, ahora me entiendo, claro. ahora sé por qué yo era así, ¿me entiendes? Y lo digo por una experiencia propia. Ujú. Entonces ahí es como cuando uno se empieza a dar cuenta de decir, ah, ahora sé por qué yo era así cuando más chica o cuando era más niña, y si bien es cierto, eh, por ejemplo, yo era cuando uno es más menor o cuando es más chico, no como no se hablaba de autismo, con suerte te llevaban al pediatra, o sea, ni hablar de terapia, No, ni nada, hablar po. de Te algún pesaban y te pedían y fuera, y listo. exactamente, era como el niño malcriado, maleducado, los castigos o las terapias en ese tiempo eran la correa, el cucharón de Claro. palo, la cachetada, cosas por el estilo, ¿me entiendes? Sí, no, y cualquier cosa que le apareciera a un niño y niña, está esa creencia como no, y después se le va a quitar. Cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. No, después, y claro, se dejaba de atender algún tema que podía ser importante. Y acá Inosita dice, y en las mujeres es tan diferente. Claro, probablemente también ahí hay diferencias, ¿cierto?, de cómo se expresa según género. Yo estuve revisando Pablo, su... Sí, dale. sí, lo que pasa es que aprovecho ahí Sí, sí, sí. tratando de responder un poco las cosas que opinan ahí. En las mujeres, si bien es cierto, el diagnóstico es el mismo, ya, o sea, Ujú. la persona está, la mujer está dentro del espectro del autismo,
las mujeres tenemos la capacidad de camuflarnos, de como enmascararnos, de adaptarnos más a nosotros. Entonces, por Ya. eso es tan difícil, por eso es tan difícil. Se quedó pegado un poco ahí, Roxana, parece. Sí, el internet parece No, que lo que está pasa es medio. que me están llamando por sí, no, Ah, me sí, están cuando llamando llaman por por... Sí, teléfono, sí, sí, me la pasó. ¿Verdad? llamada, Ya por teléfono porque se corta, sí. yo corto, y claro, y no logran entender que si estoy cortando la llamada es porque no puedo atenderla. Pero volviendo un poco al Sí, tema, en las mujeres, si bien nos adaptamos mucho mejor ya, a la sociedad, porque tendemos a, como dije yo, camuflarnos, sí. es súper importante también que ahora se esté dando el diagnóstico a mujeres y que las personas estén pensando que, o sea, no las personas, sino que los especialistas le pongan más atención también a las mujeres, porque anteriormente, hace años atrás, se hablaba que el autismo era solamente parte de los hombres, Mm. del género masculino, y la mujer estaba como, a la mujer generalmente, ¿de qué la diagnosticaban? Trastorno límite de la personalidad, la diagnosticaban de bipolaridad, de Ay, cuestiones bien esquizofrenia, alejadas, de la verdad. depresión, cosas, mil cantidad de cosas, menos de pensar, decir, ¿y si Ya. esta chica, o esta adolescente, o esta adulta, está dentro del espectro? Entonces, es súper bueno eso que ahora también se esté visibilizando el autismo femenino. Te Mm. lo digo personalmente, ¿por qué? Porque a mí me diagnosticaron muy tardíamente, hace Mm. 3 años atrás Hace aproximadamente. poco. Mm. Entonces, claro, como dice Iloncita, la rara. A mí me decían así, la Claro. rara, la antisocial, la chica que contestaba, que no se quedaba callada, que alegaba, que era disruptiva, Mm. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí también dice, claro, que la capacidad, también habla Mariluz de la capacidad, últimamente también se ha observado en hombres, probablemente, claro. Esta condición va a va evolucionando y también se van adaptando. Saluda acá también Silvana Vázquez, confirma y nos cita lo que estás comentando, Roxana, con respecto a cómo en las mujeres. Un poquito para que los conozcan también, gracias por escucharlos, sí. Un poquito para que los conozcan. ¿Dónde las pueden buscar? En Instagram, ¿cierto? Tea Asper Chile, @Tea Asper Chile, que en las cuentas que estamos conectados acá. En las otras redes sociales, ¿dónde los pueden ubicar también a lo mejor? Porque hay mucha gente que puede estar mirando que eh, cree que necesita ayuda, ¿cierto? Porque no sabe a quién recurrir, está en un diagnóstico, está en la espera de un diagnóstico, recién diagnosticado, algún familiar, algún hijo, hija, etcétera. ¿Cómo las pueden ubicar? Bueno, nos pueden ubicar por las redes sociales, justamente por Instagram, Teasper Chile, por Facebook también por Teasper Chile, tenemos una fanpage, un grupo de apoyo y nosotras presencialmente y físicamente estamos ubicadas en la comuna de Padre Hurtado Ya. y trabajamos con la gente de la provincia, pero obviamente que también con familias que vienen de otros lugares, así que, pero nuestras actividades presenciales son acá en la comuna de Padre Hurtado o en la comuna de Peñaflor principalmente. Sí, maravilloso. Cuéntenos un poquito, no sé, en qué porque yo creo que una de las cosas que más, desde la experiencia, estamos claros, porque eso estamos hablando, pero ¿cómo es el proceso un poco del diagnóstico y todo? Porque yo creo que a todos los que son paros, no sé si vieron que por ahí aparece una cabeza detrás, que era de mi hijo, que anda ahí eh, pasando por ahí. La pregunta que se hace, yo creo que todos los padres y madres es, ¿cómo lo puedo detectar? ¿O cómo es la experiencia? Si hay alguien que está con sospecha y a lo mejor tiene miedo a lo desconocido, va a ir un especialista, a lo mejor contarnos desde la experiencia cómo fue, lo que nos quieran contar, por supuesto, de la experiencia, porque es algo íntimo, pero de cómo fue, ¿no es cierto? ¿Cómo se dan cuenta? ¿A qué profesional tengo que ir? ¿Cuánto demora el de todas esas cosas que a lo mejor las personas que pueden estar viendo y se interesan justamente porque creen tener una experiencia cercana, cómo proceder finalmente, como consejo? Caro, cuenta tú primero tu experiencia y después yo cuento la mía. Bueno,
La verdad es que cuando uno está inserto en este proceso, uno no entiende nada al principio. Uno ve Claro. un hijo chico de 3 años que no habla, que se comunica a gritos, que se pega en la cabeza, y uno dice, son mañas, po, lo típico que le decían las abuelas, Mm, nosotros, el niño mañoso. Que porque no come solo ciertas cosas, que le molesta la etiqueta de la ropa, o cuando juega con su juguete tiene que ser todo en línea, para el lado, o sea, para arriba, todo tiene que ser mm, estructurado, y uno dice, pero ¿cómo un niño a esta edad puede ser tan estructurado? Porque no, es claro. como difícil, los niños juegan nomás, son desordenados, qué sé yo. Como un viejo Entonces chico. ya llega es como un viejo chico, sí, palabras muy rebuscadas. Entonces, finalmente, cuando uno ya empieza con las cosas así como dudas, bueno, yo primero se lo consulté a mi pediatra. Claro, Y el la pediatra primera. fue el que me dijo, mira, este gallo tiene todas las características de un niño Asperger, que le decían antiguamente. Ujú, Entonces, pero mira, vamos a hacer una cosa, mándalo al colegio, y cuando tú lo mandes al colegio, te aseguro que te van a mandar a llamar. Y así fue. A la semana me mandaron a ya. llamar porque eh, él era primero hacía el tema de las ecolalias, que las ecolalias son que repite todo lo que hace el resto. Si un niño aletea, Mm, él aletea. Si un niño canta, él canta. Entonces, eso empezó con eso primero. Y ya después, cuando yo empecé a ver todas esas características que te decía, de todo estructurado, los juegos en línea y mm. todo, finalmente lo llevé a una neuróloga. No ni Ya, terapeuta, ni perfecto. psiquiatra, ni psicóloga, neuróloga, porque con nosotros siempre tenemos que enseñar a los padres que es un neurólogo, un psiquiatra, los que son las personas indicadas para diagnosticar. Y ahí le Perfecto. hacen un test, le hacen unas preguntas, pero ellos se dan cuenta al tiro, ¿ah? Hacen un par de Ya, sí, dibujos, qué por sé la yo, experiencia. y, y ahí mandan inmediatamente a las terapias. Y así Ya. comienza la vida de una persona autista. Claro, aquí mira, antes de continuar, me dice, ¿cómo diagnosticar la vida? Es muy caro en la adulta, dice Leoncita, diagnóstico clínico. Exactamente, diagnóstico clínico, para los que nos están viendo, es cuando el profesional hace un diagnóstico con la observación, sin la necesidad de ningún prueba, digamos. Que después se confirma con una prueba generalmente, pero cuando son profesionales de mucha experiencia, eh, la observación conductual es suficiente para eso, a eso se le llama diagnóstico clínico. Eh, Exacto. y después, ¿qué tipo de terapia, antes de responder lo de los adultos, ¿a qué tipo de terapia tienen que asistir después? Me imagino, obviamente, que dependiendo del grado, pero en general, así como lo que En más se repite. general, en general el neurólogo siempre, el profesional uno siempre la terapeuta ocupacional, en Ya, conjunto terapeuta con la ocupacional. fonoaudióloga, claro, y a Mm, veces en conjunto con la fonoaudióloga. Es según cuál es el tipo de tema que tenga el niño, digamos, porque hay niños que les cuesta un poco más hablar después, entonces mm, tiene que ser un grupo multidisciplinario que los pueda ayudar. Entonces, ahí está entre terapeuta, fonoaudiólogo, un profesor diferencial, es como, ahí uno tiene que ir ayudando y el mismo profesional va a uno aconsejando, oye, ¿sabes qué? Esto tiene que ser en conjunto con. Entonces, pero mm. las terapeutas son esenciales, muy esenciales. Ahí está lo caro entonces, porque tanto profesional al mismo tiempo, igual eso es lo caro, ¿o no? Carísimo, muy carísimo. Sí, 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 porque yo en mi yo cabeza cuando me imaginando empecé, lo que cobra cada uno más o menos así dentro de lo que uno sabe y se va sumando. sí, yo cuando comencé con mi hijo, yo cuando no estaba en la fundación ni nada, a mí me Ujú, cobraban las terapeutas 45.000 pesos la sesión la y sesión. son 4 mínimas al mes. No hay bolsillo que aguante, te O lo sea, ahí digo, teníamos no 80 hay, solamente, ahí teníamos 80 mensual solamente con la terapeuta ocupacional. solamente. Y con la Si a eso le suma, mínima terapia, claro, que era una vez a porque la semana, si son cuatro, una ¿no? vez a la semana nomás, sí, una vez a la semana nomás, Exactamente. que eso es lo mínimo. ¡Guau! Y eso es un profesional de los que nombraron. Un profesional. Sí, no, sí, en verdad las terapias son súper caras. Yo voy a contar un poco Ya. cómo fue mi experiencia y cómo yo ingresé aquí a este mundo, complejo pero maravilloso mundo llamado espectro artista. Eh, fue una profesora la que se dio cuenta Ya. que mi hijo era diferente, ¿ya?
La verdad, yo sí me había dado cuenta cuando él era más pequeño, cuando era un bebé, era muy diferente a mis otros hijos. Yo tengo 3 hijos más grandes. Por Mm, ejemplo, yo lo llamaba y él no me buscaba por la voz, que generalmente los bebés hacen eso. O sea, la mamá los mm, llama y los chicos, los guaguas empiezan como a buscar a la voz de la mamá. Y eso no me llamaba la atención, que yo lo llamaba y no me hacía caso, no me buscaba. Lloraba mucho cuando le ponía cierta ropa, como que se contorneaba mm, mucho en las comidas, hacía como este rechazo. Pero cuando ingresó al colegio, empezamos ya con los temas ya más disruptivos, o sea, las frustraciones, son chicos súper estructurados. Por lo menos yo estoy mm. hablando de lo que es el nivel 1. Son niños muy estructurados, entonces estos cambios de rutina ellos los frustraban, pero enormemente. Y en primero básico, la profesora justamente se dio cuenta que había características especiales en mi hijo, Mm, y ella me habló me preguntó si yo sabía sobre el síndrome de Asperger, ya. que en ese tiempo se hablaba de síndrome de Asperger, eso es lo que estoy hablando hace como 10 años atrás. Y yo no sabía nada, entonces obviamente señor Google empecé a buscar y me empecé a dar cuenta que todo lo que salía ahí, las características que decían, coincidían absolutamente con mi hijo. Mm, Entonces, claro, yo lo llevé a su pediatra lo derivó a la neuróloga, que es la neuróloga que lo atiende hasta el día de hoy, mi hijo ya tiene 15 años, y empezamos, si bien es cierto, la neuróloga fue diferente que la Caro, porque la Caro fue como que la neuróloga inmediatamente dijo, ya, este chico está dentro Asperger, hagámosle tal terapia. La neuróloga en este caso decidió hacer un montón de exámenes, ya. ya, examen cromosómico, resonancia magnética, polisomnografía, electroencefalograma, etcétera, 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 para confirmar y descartar alguna patología. Ya. Síndrome de Chiari, un montón de cosas. Algún tumor que pudiese tener ahí en el cerebro que estaba desencadenando estas características. Obviamente que salió todo normal, y luego de pasar todo ese proceso, que también te salió bastante caro, ella lo deriva a una psicóloga para realizarle el test ADOS, el ADRI, el WIS y todos los test que te realizan. Y claro, ahí la psicóloga me dijo, yo cuando entró tu hijo me di cuenta inmediatamente que Mm, era Asperger. Pero había que hacerle el test porque la doctora no pidió. Una vez teniendo ya el diagnóstico, volvimos donde la doctora y ahí empezamos con el tema de la terapia. La primera terapia que mi hijo tuvo fue fonoaudiología, porque él tenía muchos problemas para pronunciar la R. Tenía un vocabulario bastante formal, pero las R eran como bien ruso para hablar, era como perro, cabrro, le costaba mucho, mucho pronunciar las R. Entonces empezamos a trabajar primero con lo que es la fonoaudiología. Luego ya la terapia ocupacional, educación diferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice Caro, cada profesional tiene sus costos, y en ese tiempo mi hijo también tomaba algunos medicamentos para bajar sus niveles de frustración, para que estuviese más concentrado, ujú. porque también tenía déficit atencional con hiperactividad, que es una comorbilidad Sí, asociada, comorbilidad, claro. en muchos casos, exactamente, en muchos casos asociada al trastorno del espectro del autismo, y obviamente que ahí necesitaba un apoyo farmacológico. Sí, Entonces vamos sumando, 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 y te das cuenta que te estás gastando, ¿cuánto? 400, 500.000 pesos impagable. en una impagable, po, impagable. Entonces, claro, uno hace todos los esfuerzos posibles para poder darle herramientas a tu hijo, pero, ¿y las personas que no pueden? Entonces, de ahí fue como, Ojo, y que ni siquiera nos dimos cuenta que las familias que no podían. ojo, que ni siquiera hemos puesto otro elemento que es propio de Chile, que son los traslados. O sea, estamos pensando el gasto de profesional, si los tengo ahí, digamos, pero las comunas más aisladas, donde hay pocos especialistas, poca hora, lejos de Santiago, se complica. O sea, imagínate, date cuenta, por ejemplo, que yo vivo en Padre Hurtado, y el psicólogo que veía a mi hijo, que lo vio por muchos ¿Ya? años, atendía en Providencia. Entonces, de Padre Hurtado a Providencia En buen pique. teníamos, o sea, aparte que era un buen pique, aparte que mi hijo de repente llegaba desregulado, cuando era más chiquitito sobre Mm, todo, y en la clínica donde él se atiende también es súper lejos, sí, sí. entonces, claro, sumamos
fármacos, sumamos terapia, sumamos traslado y no hay bolsillo que alcance. Sí, pues aquí lo dice con un sueldo mínimo de 400.000, imagínate, o sea, sería dedicar prácticamente todo el sueldo de uno de los cuidadores, pensando que hay dos, porque no siempre es así, pero pensando que hubieran dos, que sería un ideal, ¿cierto? En tema económico me refiero, y que uno pudiera dedicar absolutamente, y también es poco, como comentas tú, tienes otro hijo, otras responsabilidades, bueno, uno paga de todo, ¿cierto? Que arriendo, que dividendo, que auto, que lo que sea, que benzina, que luz, agua, o sea, tampoco son muchas cosas y a esto se le va sumando, así que es bueno que haya una opción como la que ustedes plantean, ¿cierto? No solamente de apoyo, de buscar vías, ¿cierto? Porque imagino que una de las cosas que les debe pasar en su experiencia, que algo lo nombraron, ¿cierto? Este tema de que el desconocimiento al principio, como te dan el diagnóstico, tú dices, ¿y qué es eso? Y ahí está el peligro de Google, ¿cierto? Que en Google uno cualquier diagnóstico que le hagan, uno lo pone en Google y sale, obviamente, desde lo más mínimo hasta lo más grande, ¿cierto? Como cuando uno le duele la guata y pone en Google, me duele la punta del estómago, qué sé yo, y aparece, no sé, y al final dice cáncer. Y obviamente uno, como no sabe, se queda con el cáncer, ¿cierto? Y llega al doctor todo urgido y el doctor le dijo, apuesto que googleó. Pues no, pues tiene que venir para acá primero. Y así que esa parte debe ser como difícil, como el desconocimiento, a quién acudir, con quién comentar lo que entienda el tema también, pues. Sí, eso también es súper La difícil. red de Por apoyo. ejemplo, cuando la familia saben ya el diagnóstico, si bien es cierto, a mí personalmente recibir el diagnóstico de mi hijo no me provocó ni un rechazo, ni una frustración, ni un duelo, fue como inmediatamente, fue como ya, ok, mi hijo es diferente, mi hijo tiene esta condición, ¿qué hago yo para darle herramientas a mi hijo y trabajar inmediatamente con él? Pero cuando, por ejemplo, tú vas a la casa de algún familiar, la abuelita, el abuelito, Hay que el estar como a tío, los explicar todo, primos, ¿no? exactamente, y nuestro hijo no se siente cómodo y se desregula y se quiere ir, y todos lo miran como, oye, este niñito malcriado, que tú le aguantas todo, Como etcétera, que fuera un tema etcétera, de habilidades parentales. exacto, y entrar a explicar es complejo, porque si bien es cierto, hay familias que logran entender que tienen un sobrino, un nieto, un hijo con una condición diferente o que es diferente, que porque tiene un procesamiento cerebral diferente, hay muchas familias o muchos familiares que sencillamente es como, no, es que tú inventas eso ¡Oh, que qué tú terribles! dijiste, es que tú inventaste ¡Guau! eso, es que no, es que lo que pasa es que tú no aguantas todo, o sea, por eso te digo, lo hablamos desde la experiencia. Yo he tenido experiencias Sí. muy buenas con familiares y he tenido No, por ese experiencias punto pésimas. que marcaste es muy heavy, porque yo también lo veo con otro tipo de condiciones, con cualquiera. De repente, bueno, yo creo que tiene que ver con el tema de la educación, de lo que están generando ustedes, de concientizar, porque de repente la gente incluso llega a decir, pero a lo mejor el doctor se equivocó, o a lo mejor ya se le va a pasar al año, ¿cierto? Y tú tienes que entrar a explicar, decir, mira, puede que el doctor se haya equivocado, pero ya voy en el tercero. Entonces no se pueden equivocar tres doctores o tres profesionales de la salud, digamos, distintos. Y debe ser también complejo, ustedes me confirmen o no, porque claro, uno puede hablar con la familia, ¿cierto? Pero también está que hay otras reuniones sociales donde no está solamente la familia o no está la familia y debe ser desgastador, ¿cierto? Entrar a explicarle a gente que tú dices, le explico, no, si en media hora me voy. A lo mejor no veo más a esta gente que me está mirando raro, ¿cierto? Porque era un cumpleaños, qué sé yo. ¿Entro a explicar o no explico? No, mira, si bien es cierto, uno cuando recién comienza en este camino tiende como a explicar, como a justificar, quizás usando la palabra justificar la condición o la actitud, las reacciones de tu hijo. Pero pasando ya, cuando uno ya lleva un pulular importante ya en este camino, es como, nada, si quieren entender, Y si entienden, no, o no sea, más, ¿me claro. entiendes? Porque, claro, porque pasa también, como dices tú, no en eventos solamente familiares, pasa, por ejemplo, cuando vas en una locomoción colectiva Claro. y tu hijo se desregula y todo el mundo lo mira, así con cara de, ¿qué le pasa a este niñito? ¿Me entiendes? Entonces no le vas a estar explicando a toda la locomoción colectiva, al metro, la micro, el auto, lo que sea, Claro. no, es que mi hijo tiene una condición de autismo, entonces es complicado.
Yo, por ejemplo, a mí cuando mi hijo era más pequeño y se desregulaba más, ahora no, está increíblemente las terapias, por eso somos súper fans de las terapias, Qué porque bueno, qué son bueno. fundamentales, y mi hijo es, yo te diría que en un 90% autónomo, independiente, ya no se desregula tanto, igual, claro, de repente tienen un poco sus caídas y sus frustraciones, pero son nada en comparación a cuando era más chico. Y claro, cuando él era más chico y nosotros andábamos, ponte tú, en la locomoción colectiva, y la gente lo miraba y decía, es que mi hijo tiene una condición de autismo. Y algunas personas empatizaban contigo, y Mm. otras personas era como, es eso, o sea, eran como esos gestos. Entonces, tampoco vas a andar con un cartel No, con pues tu no, hijo no, pues. diciendo mi hijo es autista. No tiene uno por qué, no tiene por qué, ¿me Exacto. entiendes? Pero también sirve que cuando uno habla que a alguna persona extraña, no, mi hijo tiene la condición de autismo, que a mí me pasaba, me decían, pero es que yo conozco ese autismo de ese que no habla, ese que se está constantemente moviendo, y él no es así. Entonces, ahí yo aprovecho a hacer como estas clases express y les explico así rápidamente lo que es el autismo, las ramas, las diferencias, y todo. Y hay como algunos dicen, no, yo no sabía eso, qué Claro. bueno saberlo. Y otras personas sencillamente no, ¿cómo que no? No me toman asunto. Es complejo, es súper complejo. Y aparte que es como la responsabilidad de nosotros, pues, no de los niños y de las personas, es la responsabilidad de nosotros de... Qué bueno que se toque este tema, porque en general, claro, a lo mejor ustedes porque están por experiencia y por trabajo, ¿cierto?, de la fundación están muy cerca del tema. Eh, yo empatizo porque entiendo que toda condición tiene que ser aceptada y respetada, ¿cierto? Pero a lo mejor a la otra gente le cuesta un poco, pero para explicar a la gente que somos nosotros los que tenemos que adaptar, nosotros somos los que tenemos que aprender, por eso estamos aquí. Claro, ahí se necesita, la gente que siempre cree que el único autismo es el de las películas. Hay muchos estereotipos, bueno, de un montón de condiciones, no solamente del autismo en las películas, exageraciones, caricatura, y de repente sacan una película que sí lo muestra bien, pero justo esa película no es popular. De repente a ustedes les debe pasar que dicen, esta película sí, aquí sí hicieron un buen trabajo, pero no es una película así que de estas que la gente va a ver al cine y todo el tema. Entonces, hay mucho desconocimiento y cuéntenos un poco de qué están haciendo en ese tema de educación, no sé si llamarlo ustedes, como lo llaman, educación, concientización, formación, no sé, cómo lo están, qué están haciendo ahí como fundación. Mira, como fundación nosotros estamos haciendo capacitaciones a establecimientos educacionales. Este Ya, año volvimos con todo, o sea, después de contexto después de la pandemia, que pandemia. como que todos nos guardamos, y nosotros también como fundación decidimos no trabajar en nada presencial, justamente para un tema de prevención, de no contagiarnos, de no contagiar a las familias Sí, sí, inclusive. Por eso suspendimos como las terapias, como todo online, charlas online, pero ahora volvimos así, pero con todo. con todo, y comenzamos este año con capacitaciones. Ya hemos capacitado a varios colegios, en Peñaflor, en Padre Hurtado, y lo dividimos siempre en dos módulos. Nuestras capacitaciones son en dos módulos. ¿Por qué? Porque son bastante extensas. Por ejemplo, en el primer módulo hablamos lo que estamos un poco hablando acá, el autismo desde el modelo clínico y social. Ya, Perfecto. porque si bien es cierto, hay algunos profesores que sí algo entienden de autismo, no conocen como lo micro, Mm, conocen más lo macro. Entonces uno les empieza a explicar lo que es el autismo, las modificaciones del DSM, porque antes se llamaba de una manera, porque ahora se llama de sí. otra, cuáles son los niveles, que los niveles no habla de que la persona sea menos autista que el otro, Mm, sino que hablan de los niveles de desarrollo. Ese es como el primer módulo, donde hablamos desde modelo clínico, o sea, perdón, modelo médico y modelo social, que es para nosotros, por ejemplo, que si bien es cierto, trastorno es una terminología médica y los médicos hablan aún de trastorno, para la comunidad autista hablamos de condición, porque es una condición mm. del neurodesarrollo, no es un trastorno, como decía Caro hace un rato atrás. Y en el otro módulo, que siempre lo hacemos otro día, que son, como te digo, extensos, damos técnicas y estrategias en el aula. Ya, Cómo los profesores pueden, por está bueno ejemplo, eso. los signos de alerta. eh, por ejemplo, muchos profesores nos preguntan, ¿cómo yo puedo darme cuenta que tengo un alumno dentro del espectro que no ha sido Mm, diagnosticado? Que nosotros lo vemos que a lo mejor está
con pataletas, porque ellos hablan mucho de pataletas, entonces que están con pataletas, que son muy Maña. regalones y no quieren estar en el colegio, mañas, etcétera, etcétera. Entonces ahí nosotros les damos los signos de alerta y cómo trabajar con un niño que esté o no esté diagnosticado, cómo trabajar con él. También les explicamos que no todos los niños dentro del espectro son iguales. Si podemos tener a un niño a lo mejor muy extrovertido, que habla, que grita, que quiere participar en todo, podemos tener a un niño introvertido que nos va a costar comunicarnos con él. Entonces, obviamente las estrategias son absolutamente distintas, aunque el diagnóstico sea el mismo. Entonces trabajamos en esas dos áreas y nos ha tocado harto, tenemos harta agenda, la agenda está como bien copada, por lo menos mayo estuvo copada, junio, julio igual, pero nosotros vamos, siempre les decimos es una capacitación gratuita, porque queremos visibilizar, queremos que esto sea mucho más amplio, que el conocimiento sea más amplio, que la gente empiece a aprender, que las entidades, los profesores, los funcionarios de salud, los funcionarios municipales, todos sepan cómo trabajar o cómo no trabajar, sino que cómo ayudar a una persona con espectro. Entonces ahí le estamos dando como con todas las capacitaciones. Y nos ha ido bastante bien. Eso es lo bueno. Qué bueno, fabuloso. Sí, aquí, bueno, Diosita dice, bueno, que claro, el término médico que sigue, igual es importante ir a los niños, se sienten muy mal dentro del sistema educativo. Ahora yo quiero descargar, porque no siempre atacar al sistema educativo, porque una de las cosas interesantes que las dos experiencias de ustedes comentaron fue que justamente el sistema educativo fue una de las primeras alertas más concretas, así como que ustedes tenían sospechas de algunas cosas, ¿cierto? Pero que cuando entraban al sistema educativo, así que algo funciona también, pues ahí lo detectaron, ¿cierto? A lo mejor no sabían qué, pero detectaron que había una alerta de algo, digamos, y después los profesionales lo confirmaron. Dice, necesita acá, ahí hay muchos niños con autismo que tienen doble excepcionalidad. ¿Qué se refiere con eso de doble excepcionalidad? Hay que nos explique porque yo tampoco entendí. Yo tampoco sé a qué se refiere. Soy como muy literal, entonces como no sé a qué se refiere Ironcita con doble excepcionalidad. Sí, bueno, ahí nos podrá escribir, sí. Oye, nos queda poco tiempo. Yo pensaba preguntar algo del tema de discriminación y todo, pero no sé si alcanzaremos, porque nos quedan unos minutos nomás. Pero a ver, dejemos algo esbozado y yo las voy a dejar, antes de eso, de darle la palabra para eso, las voy a dejar, porque es un tema muy importante, se nos hizo muy corta la hora, las voy a dejar comprometidas inmediatamente para una próxima vez, que acordemos ahí obviamente, para una próxima vez, porque es muy importante. Eso significa que hay niños con audio y alta capacidad. De alto rendimiento que le dicen. Claro. O alto yo creo que a eso se debe sí. Que también es como un estereotipo, como que todos, como que de repente yo he escuchado gente que dice, pero no importa porque va a ser como genio o genia, sí, que también es parte del... Sí, mira, quiero acotar algo ahí, antes que se corte la transmisión. Es súper importante que la gente entienda que el término Asperger ya no existe. Eso es un... ¿Y por qué? Hay mucha gente, muchas familias que dicen, no, mi hijo es Asperger, mi hijo no es autista, mi hijo es Asperger. ¿Por qué? Porque sienten que el Asperger es como más bacán. Es ese chico que, como dices tú, el que va a ser genio, que tiene altas capacidades intelectuales, y no. Entonces, yo a veces cuando le digo, claro, no necesariamente, como dices, claro, a mi hijo, si bien es cierto, lo diagnosticaron a los 6 años con síndrome de Asperger, cuando a mí me preguntan ahora, porque yo también me voy actualizando, yo digo, mi hijo esté a nivel 1. Y ahí, claro, me preguntan, ¿qué es lo que esté a nivel 1? Y ahí les hablo un poco, y hay familias que dicen, no, mi hijo es Asperger, mi hijo no es autista. Entonces también hay cierta reticencia a las mismas familias. Las familias se tienen que ir actualizando. Quizá a lo mejor el DSM en unos años más ya no se va a hablar de TEA, ni de nivel 1, nivel 2, nivel 3, quizás cómo se va a llamar, pero hay que ir actualizándose, no solamente... Sí, eso es interesante lo del DSM. Eso es interesante también lo del DSM, porque a mí me ha pasado, bueno, porque soy psicólogo, trabajo con el DSM, que hay varias, estamos en la versión 5, porque hay mucha gente que todavía, claro, googlea y se encuentra en una versión antigua,
en desuso, que ya no funciona, que ya no se ocupa y se puede malinterpretar. Gracias, dice Rosa González 3884, gracias chicas por el aprendizaje. Nos quedan poquitos minutos, no sé si hay algún tema que ustedes crean que sea importante de poder de decir en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Porque yo ya hablé mucho, así que ahora la Caro. Es que yo, mira, mis intereses profundos son 2, enfermería y autismo. Entonces yo puedo estar eternamente hablando, entonces es como, ya, Roxana, cállate, por favor, cállate, porque no sé si me hablan de otra cosa, yo había estado como, claro, sí, pero mis intereses profundos son sí, pues tocamos las fibras. Y dejo a la Caro. Carolina, en estos 5 minutos, algunas palabras finales, llamado, lo que usted quiera. Bueno, primero agradecerte a ti la invitación para nosotros poder dar a conocer nuestra historia y nuestro trabajo tan bonito que realizamos día a día. Y también agradecer a las personas que están conectadas, que se interesaron también en saber nuestra experiencia y solo transmitir nuestro interés con respecto a este tema, que cada día va en aumento. Ahora hay muchos más chicos diagnosticados. Necesitamos que nos abran las puertas las autoridades, que los profesores se comprometan con nuestros chicos, que no los discriminen, porque esa frase típica que dicen, nuestro colegio no está preparado para tener niños como ustedes. No, los profesores los profesores son profesores para todos los niños, no para cierto tipo de niños. La educación también, que sea más inclusiva para nuestros niños, que se pongan en nuestro lugar, porque no puede pasar a cualquiera. Yo tuve a mi último hijo a los 42 años. Entonces, en cualquier momento podemos tener algún familiar, hijo, primo, que sea con una condición de este tipo. Entonces, apoyemos, visibilicemos y aprendamos. Esa es nuestra últimas palabras para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, y Inosita dice ahí, sí, gracias, necesitamos amor, aprendemos. De Roxana, algo iba a decir. Ya, voy a gastar 1 minuto. Nada, pues, o sea, primero que todo agradecer esta invitación, desde ya, si nos quieren volver a invitar. Sí, ya la dejé comprometida ya, yo siempre comprometo en vivo, así nadie se puede correr. Quedamos con varios temas sin poder hablar, el tema de la discriminación ha sido, y ahora con todas las cosas que han pasado en las redes sociales y en las noticias que tú ves, la cantidad de problemas que han tenido en el tema educacional los niños dentro del espectro, entonces ese es un temazo y ahí, claro, también nosotros podemos contar desde nuestras experiencias, y tampoco ha sido miel sobre hojuelas la cosa, en el tema educativo y en el tema educacional hemos pasado cosas muy buenas y cosas muy malas. Así que ahí un programa especial para hablar de educación, discriminación y estigmatización. Sí, yo estoy de acuerdo, porque creo que ahí necesitamos un programa especial para eso, porque es mucho el tema, ¿cierto? Y también yo, para finalizar, también agradecerle, y también a alguien que nos esté escuchando, ¿cierto?, de otra condición también, porque hay cosas que se repiten. Como yo les comentaba, estuve con también desde la experiencia con una madre que tenía una hija, que vamos a estar pronto de nuevo, con síndrome de Tourette. Entonces, hay cosas que se repiten, independientemente de la condición, que pueden ser muy distintas, ojo, pero se van repitiendo algunas cosas. Lo que comenta Roxana, la discriminación, también lo comenta la discriminación, ¿cierto?, el desconocimiento. Y saben que no sería tan malo el desconocimiento, porque uno puede saber de todo. El problema es que uno sin saber habla. Ese es el problema. Porque si yo dijera, ¿sabéis qué? No sé, así que no opino. Bien, no tienen por qué saber de todo, nadie puede. El problema es que aquí en Chile no sabemos y hablamos igual. Mira, yo no sé mucho de eso, pero y lanzamos igual. Acá Karate Camina de Doyo dice, necesitamos una sociedad más tolerante, más inclusiva, menos egoísta, necesitamos salir de nuestra burbuja y zona de confort. Totalmente de acuerdo. O sea, efectivamente eso cuesta, pero lo necesitamos hacer. Así que, Roxana, Carolina, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por algo que están haciendo que obviamente es una motivación, me imagino, ustedes para levantarse, porque de repente uno dice, ¿qué estoy haciendo por el mundo? Más allá de que uno puede trabajar, ¿cierto?, pero para eso uno le pagan. ¿Pero qué estoy haciendo por el mundo? Bueno, ustedes están haciendo una labor indiscutible, o sea, nadie les puede... Están haciendo un pequeño granito de arena, ¿cierto?, para hacer que el mundo sea un poquito mejor. Así que muchas gracias a ustedes, y ya las dejé comprometidas prontamente para
otro programa. Así que atentas porque ahí por WhatsApp las voy a molestar. Muchas gracias, Ahí Isitoncita. Así estaré. que, No, ningún problema, ningún problema. Ahí vamos a estar, así que excelente, no lo maravilloso. dudes. Maravilloso. Así que agradecerles, despedimos a la gente que está conectada, recordarles que este video queda grabado en Instagram, lo pueden ver después a destiempo y también va a estar en el canal de YouTube, también Pablo Tagore, para que lo puedan revisar, compartir, comentar. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, chao.